Gloria a Dios. Señor les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos cada uno a la casa del Señor. Señor, honre el esfuerzo que hizo cada uno por estar en este lugar. Vamos a empezar aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 6. Libro de los Hebreos, capítulo 6. En el libro de los Hebreos, capítulo 6, hermanos. Cuando lo tengan, se pueden poner de pie, por favor, por reverencia a la palabra de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. 6 y verso 1. Vamos a empezar en el verso primero del libro de los Hebreos. Hebreos 6, 1. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Amado Dios, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Señor. Oh Padre bendito, te pedimos en esta tarde, Señor, que abras la palabra, Señor, las Escrituras delante de nuestros ojos, Señor. Danos la gracia, Señor, para exponer tu palabra, Señor, para entenderla, Padre, para recibirla, para atesorarla en nuestros corazones, bendito Señor, de tal modo, Padre, que produzca, Señor, hierba provechosa en nuestros corazones, Señor. Oh bendito, para que recibamos bendición de parte tuya, bendito Dios. Así, amado Padre, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo edificando a tu iglesia, bendito Señor, que sea tu gracia, bendito Señor, dame denuedo, dame poder, entendimiento, Señor, para poder hablar tu palabra, bendito Dios. Así, Padre, nos ponemos en tus manos, invocando tu santo nombre en este lugar, bendito Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar adorando el nombre de nuestro Dios. Mire la palabra del Señor. Quiero hablar acerca de este tema porque es un tema un poquito controversial y es un tema, verdad, muy importante. Cuando ando ahí en mi trabajo, a la mayoría de personas con las que ando ahí les comparto la predicación del Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que les comparto el Evangelio, puedo ver su rechazo a las Escrituras. Puedo ver cómo ellos rechazan las Escrituras y cómo ellos de su propia boca confiesan el ser creyentes, pero rechazan las Escrituras, rechazan la palabra de Dios. En sus acciones se puede ver, en sus palabras se puede ver el rechazo hacia las Escrituras. Y en parte este versículo habla de ese tema. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver ese tema con esto? Miren la palabra del Señor ahí en el versículo 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces algunas personas piensan que estos versículos hablan acerca de que la salvación se pierde. Yo no creo que habla acerca de que la salvación se pierde, porque si le dejamos hasta ahí, hasta donde estamos leyendo, sí se da a entender como que la salvación se pierde. Pero fíjese el versículo 7 que dice, porque la tierra, o sea, la tierra es la persona, es el corazón humano,
Porque la tierra que bebe la lluvia, en este caso la lluvia es la palabra, ¿verdad?, de Dios, o lo que está mencionando allá en el otro versículo, los poderes del siglo venidero, la iluminación, la participación del Espíritu Santo, ¿verdad?, todo eso. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahora viene el lado opuesto, el de las que no la reciben, ¿verdad? Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Y después le habla a los hermanos, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿verdad? Les habla acerca de lo que ocurre con una persona que constantemente recibe la lluvia. La lluvia es la palabra del Señor, la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, la iluminación que el Espíritu Santo da a la persona para que pueda comprender la Escritura. Entonces está diciendo, la persona que constantemente recibe iluminación de las Escrituras, que constantemente el Espíritu Santo le ilumina para que pueda entender las Escrituras, y en vez de producir hierba provechosa, produce espinos y abrojos, esa tierra está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero cuando está hablando de esto, le está diciendo: pero a ustedes, hermanos, a ustedes no les estoy hablando acerca de esto, pero no se los estoy diciendo a ustedes. Dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿verdad? Entonces, ¿de qué quiero hablar en esta noche, en esta tarde? Quiero hablar acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la blasfemia del Espíritu Santo? Y para empezar ese tema, marquen ahí su Biblia. Márquenla allí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, porque en un rato vamos a regresar ahí. Y vamos al libro de Mateo, el libro de nuestro hermano Mateo, en el capítulo 12. Libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 12. ¿Por qué es muy importante hablar acerca de este tema de la blasfemia del Espíritu Santo? 12:22 de Mateo. ¿Por qué es tan importante hablar acerca de este tema? Porque mire, esto de la blasfemia del Espíritu Santo, hay algunas iglesias que lo usan como un escudo, como una protección para sus herejías, para que la persona no les hable acerca de sus herejías. Hay iglesias que usan la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque aquí estos hombres fariseos le atribuyeron a Satanás las obras que Cristo hacía. Entonces, cuando nosotros miramos en la iglesia una herejía que no está conforme a las Escrituras y venimos con las Escrituras a reprender a la persona, en este caso sea el pastor o sea la persona que está haciendo esta cosa antibíblica, se debería de hablar con el pastor, ¿verdad? Y ya si el pastor no entiende, bueno, pues hablarlo con toda la congregación o hablarlo allá nosotros en este caso, ¿verdad? Tenemos una mesa directiva y tenemos un presidente que está en el estado de Texas, se puede hablar con ellos también. Pero a veces las personas, como no quieren reconocer que es una herejía lo que están predicando o lo que están haciendo, a veces profecías o a veces manifestaciones de lenguas que no son del Señor, o a veces otro tipo de obras de manifestaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a decirlo, por así decirlo, una danza, la gente anda danzando aquí, pero anda con mucho desorden, haciendo un tombadero de sillas y ya se le va encima ya al hermano Isidro, ya se le va a la hermana encima, y es un desorden completamente en la iglesia. Y la palabra del Señor nos dice que Dios es un Dios de orden y no de desorden, ¿verdad? Y estas iglesias, cuando empiezan a tener ese tipo de movimientos extraños, esas manifestaciones extrañas, y alguien viene con la palabra del Señor y le dice: mire, esto no es del Señor. La palabra dice que Dios es un Dios de orden y no de desorden.
¿Sabe qué le va a decir la persona si no quiere oír? Hermano, no blasfeme contra el Espíritu Santo. Porque si usted blasfema contra el Espíritu Santo, es reo de muerte en este siglo y también en el venidero. Y es cierto, si usted blasfema contra el Espíritu Santo, es reo de muerte en este siglo y también en el venidero. Pero necesitamos entender qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque que se esté haciendo algo en la iglesia y que no sea bíblico, que no esté sustentado en las Escrituras, y tú vayas con las Escrituras a reprender a la persona y que ella te diga que es blasfemia contra el Espíritu Santo lo que estás haciendo, si lo tuyo está fundamentado en las Escrituras, no es blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios nos ha dado autoridad, es nuestra responsabilidad reprender las herejías en la iglesia. Es nuestra responsabilidad. Y no debemos de tener de ningún modo temor de reprender. Mire, el día que usted mire que yo aquí me aloque y que ande aquí como si anduviera arriando chivos aquí arriba del altar, debe de reprenderme. Si no me reprende es que no me ama. Si no me reprende es porque quiere que me pierda yo y junto con usted, porque pues si yo le estoy aquí predicando y yo ando mal, pues ¿cómo van a andar también ustedes, verdad, hermanos? Entonces deben de reprenderme. Pero hay quienes usan este texto como un escudo para ser intocables en la iglesia, para hacer lo que les dé su santa voluntad aquí, bueno, no santa, su malvada voluntad, para hacer lo que les dé su perversa voluntad aquí en la iglesia y que nadie les diga nada, ¿verdad? Hay personas que, mire, empiezan ahí con su mover de manos y gritar, y yo soy Dios, y no te quiero aquí en la iglesia, fulano de tal, Isidro Vargas, no te quiero aquí en la iglesia, vete de mi iglesia. La palabra del Señor dice que aún la cizaña crecerá aquí mismo, hermanos. La cizaña y el trigo crecerán juntamente. Y si usted va con ese texto, hermano, no esté blasfemando contra el Espíritu Santo, porque se va a condenar. Y como tenemos miedo a eso, pues ya mejor nos quedamos callados, ¿verdad? Pero si lo que usted está hablando está sustentado en las Escrituras, no debemos de tener ningún temor. Ahora debemos de saber qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo para nosotros estar protegidos y ir con seguridad a reprender a una persona y entender por qué un cristiano no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Un cristiano verdadero no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Y un cristiano falso, ese sí. Ese está blasfemando y posiblemente, bueno, puede llegar a blasfemar y puede ser reo de muerte y ya no tener perdón de Dios estando todavía en vida. Estando todavía vivo, puede estar ya tan camino al infierno como si las puertas del infierno ya se hubieran cerrado detrás de él, estando en vida todavía. Entonces, porque aquí está hablando a una persona viva. Si ustedes ven aquí en el libro de los Hebreos, le está hablando a una persona viva. Dice, aquellos que recayeron, dice, es imposible que otra vez sean renovados. Porque está hablando de una persona viva que recayó y que es imposible que otra vez sea renovada. Está viva todavía, pero ya no tiene la posibilidad de ser renovada, ya no tiene la posibilidad de recibir luz, ya el Espíritu Santo ha dejado de obrar en él y esa persona es imposible que se convierta ya, estando vivo, hermano. Entonces, es de suma importancia que nosotros entendamos para que no vayamos a caer en que alguien nos asuste y para que no vayamos a caer en el pecado imperdonable también, porque las dos formas son importantes de entenderlas, que no caigamos en eso y que no nos dejemos engañar y que no nos dejemos atemorizar pensando que ya hemos blasfemado, ¿verdad? O que te acusen de blasfemia y en realidad no hayas blasfemado en contra del Espíritu Santo. Ahora, bien es cierto que la palabra del Señor dice que el que hablare, y las personas piensan que el hablar es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y esa solamente es la manifestación de que has blasfemado, de lo que está ocurriendo en tu interior. Y vamos ahorita a escudriñar un poco esto. Vamos ahí a Mateo 12, versículo 22. Dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él, este es a Jesús, le trajeron a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Ahora, no piensen que porque aquí dice que un endemoniado, ciego y mudo, para si algún día se encuentran un ciego y un mudo, no van a decir que está endemoniado. No todos los ciegos y mudos están endemoniados, estaba, pero no todos.
Miran un mudo y dicen, este está bien endemoniado, ¿verdad? A veces le quieren sacar demonios y no traen demonios, hermanos. No todos los mudos están endemoniados, pero este sí estaba, ¿verdad? Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Verdad? Ahí está la palabra que les estaba hablando, hermanos. Entonces, Jesucristo dice que toda blasfemia le será perdonada al hombre, incluso el que blasfeme contra el Hijo del Hombre. Ese es el título que Jesucristo se daba a sí mismo, el Hijo del Hombre. Entonces, dice que cualquier blasfemia o cualquier pecado le es perdonado al hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, sino que es un reo de muerte en este siglo y también en el venidero. Ahora, cuando la persona habla mal de estas manifestaciones que le estoy diciendo, dicen, hermano, estás hablando mal contra el Espíritu Santo porque ya le estás hablando mal de esa manifestación que se miró ahí. Ahora, ¿cómo sabemos que no es el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque no se sujeta a lo que las Escrituras dicen. Siempre cualquier manifestación se debe sujetar a lo que la palabra de Dios dice. Porque Dios es un Dios de orden, no de desorden. Ahora quizás diga, bueno, entonces, ¿por qué Jesús sí acusó a estos fariseos por simplemente hablar? ¿Verdad? Por simplemente hablar, Jesucristo acusó a estos fariseos de que ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo, aparentemente. Pero si usted ve, antes de que estos hombres blasfemaran, primero vino la iluminación. Primero, antes de que ellos blasfemaran, vino la iluminación a estos hombres. ¿Por qué? Porque mire, dice, entonces fue traído un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Primeramente ahí miramos la manifestación del amor redentor de Dios. Dios estaba llevando por hombre, estaba soltando a este hombre que estaba poseído por el demonio. Este hombre estaba oprimido por el diablo y Jesucristo lo estaba libertando en ese momento. Entonces, mira, el diablo no puede venir a libertar a una persona del poder del diablo. Es lo que le está diciendo el Señor Jesucristo a estos hombres. ¿Cómo el diablo va a venir a libertar a una persona del poder del diablo? Entonces ellos tenían que ver que Jesucristo venía de parte de Dios. Ellos no sabían que era Dios, pero tenían que mirar que venía de parte de Dios. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos pudieron entender, ellos entendían que el demonio no podía libertar al demonio.
Dice, porque sus hijos, entonces, ¿por quién están echando el espíritu malo? Mire, los hijos de los fariseos o los descendientes de los fariseos también sacaban espíritus. Y los fariseos a sus hijos sí les decían, no, pues es el poder de Dios. O sea, como una persona va a sacar demonios por el poder de Dios y otro va a sacar por el poder del diablo. Entonces, por eso les dice más adelantito ahí que sus hijos serán sus jueces. Entonces vemos que estos hombres, después Jesús les dice a estos hombres, mire, una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. No puede permanecer. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Mira, la misma razón, tu mismo entendimiento, tu misma conciencia te debe de dar a entender que eso no es posible. Que no es posible que el diablo liberte del poder del diablo. Eso no es posible. Entonces, el problema de los fariseos no tanto era lo que estaban hablando. El problema de los fariseos era la luz que ellos estaban rechazando. La luz, la evidencia. Mira, el Espíritu Santo, cuando estaba haciendo Jesucristo estas cosas, el Espíritu Santo al mismo tiempo estaba hablando con el pueblo, hablándole a su corazón, haciéndole entender que ese era el Mesías, que ese era el Salvador del mundo. Mire, cuando cuando se le habla la palabra, o cuando le hablaron por primera vez, o cuando usted pudo entender las Escrituras, no solamente no es el predicador el que está hablando. Cuando usted entiende las Escrituras, cuando usted oye la exposición de las Escrituras, y usted dice, y ese soy yo. Usted sabe cuando es usted, y cuando la palabra está hablando acerca de usted. Y no cree que es porque es el Espíritu Santo el que le está hablando a su corazón, le está diciendo, agarra la parte que te toca. Agarra la parte que te toca porque te estoy hablando. Te está dando iluminación para que puedas entender la Escritura. Y sin duda, cuando los fariseos estaban oyendo la exposición de la palabra de Cristo, cuando Cristo, miren, no hubo mejor expositor de las Escrituras y no ha habido mejor persona aquí en esta tierra en la cual el Espíritu Santo en todas sus predicaciones ha obrado. Quizás hay personas que, ¿verdad?, que ni son salvas y ahí andan hablando, y a veces el Señor honra la palabra, no los honra a ellos, honra la palabra, y a veces no son salvos, y alguna persona se puede convertir de ese modo. Pero en cada una de las predicaciones, en cada una de las palabras que Cristo decía, el Espíritu Santo estaba hablando a los corazones de las personas. El Espíritu Santo estaba allí administrando, redarguyendo a las personas. Estos fariseos estaban siendo redarguidos por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios les estaba dando la suficiente iluminación para que ellos pudiesen entender que ese era el Mesías. Su poder redentor, su poder que estaba libertando, cuando ellos lo estaban viendo, ellos estaban recibiendo la iluminación para poder entender que Cristo era el Mesías prometido. Pero ellos amaban más lo que eran ellos, amaban más el puesto que tenían, amaban más el pecado, amaban más la maldad, amaban más lo que ellos eran, lo que ellos representaban en Israel. Y como la mayoría de seres humanos no estaban dispuestos a dejar aquello por Cristo, no estaban dispuestos a recibir la iluminación que estaban recibiendo en ese momento. Y las palabras que ellos hablaban simplemente era la manifestación del rechazo que había en su corazón. Mire, cuando usted a una persona le habla de Cristo, mire, el otro día le hablaba a un hombre de Cristo y me decía, ¿y la Biblia quién la escribió? La Biblia la hizo un hombre borracho, dijo. Un hombre borracho. Le atribuyó la Biblia, la palabra de Dios, a un hombre borracho. Entonces, ese hombre no se va a condenar por las palabras, sino por la luz que está rechazando, por el sentir malvado que tiene en su corazón. Las palabras que salen de su corazón simplemente son la manifestación de lo que hay en su corazón. Entonces, mire, para una persona blasfemar en contra del Espíritu Santo no se necesita ni siquiera palabras. Mira, hay personas que son mudas y que nunca han hablado ninguna palabra y han blasfemado contra el Espíritu Santo. Porque si sus vidas se tradujeran en palabras, serían una blasfemia delante de Dios.
Si el sentir malvado de su corazón que rechaza la luz se fuera traducido en palabras, sería una blasfemia. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, que conoce el corazón malvado de esas personas, Dios sí sabe que está blasfemando en contra de él, aún sin usar ninguna sola palabra. Entonces nosotros debemos de ser cuidadosos de nuestras palabras, pero más que nada de qué es lo que está produciendo esas palabras en nuestros corazones. ¿Qué es lo que produce el rechazo hacia las Escrituras? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que está produciendo el rechazo a las Escrituras? Y las personas a veces piensan que por palabras, mire, es cierto, uno debe de ser cuidadoso por cada una de sus palabras que uno diga, pero las palabras que salen simplemente son una manifestación de lo que hay en el interior. Si nosotros por nuestra boca sale bendición, tenemos siempre de continuo a Dios en nuestra boca, es porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Pero si hay lo opuesto, si hay blasfemia en contra de la palabra del Señor, si hay rebelión en el corazón y esa rebelión sale por nuestra boca, es porque simplemente rechazamos la iluminación. Mire, cuando oigo yo hablar de las personas en contra de la palabra de Dios, ellos lo hablan con el propósito de desanimarme y con el propósito de contradecir y decir que Dios no es verdadero y que la iglesia o lo que yo creo no es verdadero. Pero cada vez que ellos hablan me confirman más que la Biblia es correcta y que la palabra de Dios es verdadera y que la palabra de Dios es confiable, porque los describe tal y como están actuando. Exactamente como está actuando la persona cuando se le predica el evangelio, así lo describe la Biblia. ¿Usted cree que si no fuera un libro de Dios, usted cree que si fuera escrito por un borracho hace 2000 años o 4500 años o 6000 años, usted cree que un hombre borracho iba a poder entender y conocer el corazón perverso de un humano al 100% y saber cómo manifiesta su rechazo hacia Dios? Solamente el Espíritu Santo de Dios, que escudriña el corazón y que escudriña la mente y que conoce nuestros corazones perversos, es quien puede revelar, manifestarnos cómo se manifiesta una persona que rechaza la luz. Y la Biblia habla de un solo pecado que no es perdonable. Ese pecado es el que no es perdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3:18, dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Mira, ahí explica cuál es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, la persona cuando se condena, cuando blasfema en contra del Espíritu Santo, la persona no se condena por ser pecador. Mucha gente piensa, se va a ir al infierno por ser pecador. El cielo está lleno de pecadores, hermanos, pero de pecadores que se arrepintieron, de pecadores que creyeron en Cristo Jesús. El ser humano no se condena por el hecho de ser pecador, se condena porque rechaza la luz, porque rechaza el perdón, porque resiste el poder de Dios, porque rechaza, porque no quiere, porque tiene amor por la maldad y odio por la luz. Aborrece la luz y ama las tinieblas. Ese es el motivo por el cual la gente eso no puede ser perdonado. Cualquier otro error, cualquier otra cosa que el ser humano haga puede ser perdonado. Pero si no quiere el perdón, ¿cómo va a ser perdonado? ¿Cómo va a ser perdonado aquel que rechaza a aquel que puede perdonar? ¿Cómo? Entonces el pecado que es imperdonable, hermanos. Y eso es lo que los fariseos hicieron ahí, lo que los fariseos estaban haciendo. La Biblia no dice que ya estaban condenados, pero el Señor les estaba advirtiendo.
El Señor les estaba advirtiendo, les estaba haciendo ver primeramente con su palabra, porque continuamente les hablaba la palabra el Señor. Primeramente con la palabra de Dios les estaba hablando a cada momento. Escribas y fariseos hipócritas, les decía. Generación perversa, generación de víboras, les decía. Y continuamente les estaba hablando la palabra. Y no solamente les hablaba la palabra, les daba señales de que Él era el Hijo de Dios. Les daba señales. Mire, incluso el Señor un día se paró delante de ellos. Es un texto que me agrada mucho. Se paró delante de todos ellos y les dijo: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y nadie lo pudo acusar de ser un pecador. Nadie se pudo poner de pie y decir: yo te he visto que has hecho esto. Nadie, hermanos. El Señor, con su vida, con su testimonio, con su vida perfecta que vivía, con su palabra y con sus milagros, les mostraba que Él era el Salvador del mundo. Y aparte de eso, el Espíritu Santo venía y les redarguía, porque el Espíritu Santo es quien hace la obra redentora para que nosotros podamos ser salvos, hermanos. El Espíritu Santo, mire, el predicador expone la Escritura, el predicador habla la Escritura, pero el Espíritu Santo está allí como cuchillito de palo. A ti te hablo, a ti te estoy diciendo: eres tú, arrepiéntete, tú hiciste esto, eres tú eres, a ti, tú. No, es el hermano el que me está tirando, es el hermano. Y estos hombres no solamente tenían la palabra que les estaba diciendo ahí, no solamente tenían la evidencia del Dios Redentor, no solamente tenían eso, tenían incluso su conciencia que les decía que no era posible lo que ellos estaban pensando, que un reino dividido contra sí mismo no podía ser posible. Y después de ello, el Espíritu Santo que les estaba hablando ahí. ¿Y sabe qué pasó? Crucificaron a Jesús. Crucificaron. Tuvieron que, cuando uno cierra el oído a la voz de Dios, mire, la persona tiene que incluso brincar, saltar sobre su propia conciencia que le está diciendo: está mal, estás mal, estás mal, hasta que la mata. Y llega el momento en que ya ni su propia conciencia le habla. Y a esto llega una persona cuando blasfema contra el Espíritu Santo. Mire, primeramente su conciencia. Primeramente su conciencia queda cauterizada, de tal modo que ya no puede oír. Esto sucede, mire, una persona cuando mata por primera vez a alguien, siente feo. La segunda vez siente menos feo. La tercera vez ya menos. Y cuarta o quinta vez ya es como un juego para él. ¿Qué sucedió? La conciencia se cauterizó. Brincó sobre su conciencia y la mató, la aplastó, hasta que le quitó la vida y queda con la conciencia cauterizada. Y después de eso, el Espíritu Santo de Dios lo entrega, dice la palabra en el libro de los Romanos 1:18. Dice la palabra del Señor que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Por lo cual Dios, ¿verdad?, lo entregó en sus pasiones. Entonces, una vez que el Señor entrega a una persona en esta condición, es un viaje sin retorno. Ya no hay regreso hacia atrás. Ya jamás va a poder esa persona, estando en vida, se imagina ir caminando por el mundo y ya no tener oportunidad. Haz de cuenta que ya está en el infierno la persona por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona es acusada, ¿verdad?, de que ha blasfemado contra el Espíritu Santo, si usted tiene una preocupación el día de hoy,
Y ahí no blasfemaría yo ya contra el Espíritu Santo. Esa es una señal de que no ha blasfemado, ¿verdad? Porque la persona ya no siente ningún tipo de remordimiento, el Espíritu Santo ya no le está, ni su misma conciencia está trabajando en él. Así que hay buenas noticias. Si estaba pensando de ese modo, es una buena noticia. Pero no nos vaya a acontecer lo que dice la palabra del Señor. Ahora, una persona que hace lo opuesto, que recibe la palabra, que produce la palabra arrepentimiento en él, que constantemente el Señor le está hablando, le está desargullendo, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de la palabra. Mira, a veces Dios usa hasta un niño. Hasta un niño. Hasta un niño. Mira, a veces me acuerdo, ¿verdad? Que a veces Israel, que acaba de pasar aquí, a veces anda uno ahí y de repente le dice, hermano, a ti ya se te fue el gozo. Así de repente nomás le dice a uno, hermano, a ti ya se te fue el gozo. A veces el Señor usa hasta un niño de ese tamaño para decir, mira, pues, ¿cómo andas? Según eres cristiano, mira cómo andas. Entonces, de varias maneras el Señor le puede hablar a uno a su vida. Si nosotros continuamente, el Espíritu de Dios nos hace entender nuestro pecado, nos hace entender, ¿verdad?, nuestros errores, nos hace entender cada vez que le fallamos al Señor, es una evidencia de que aún no hemos blasfemado contra el Espíritu Santo. Es una evidencia de que todavía el Señor no nos ha entregado. Pero si usted es un cristiano verdadero, si usted es un cristiano que ha creído verdaderamente, un cristiano genuino, usted ni siquiera puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Porque usted ha recibido la luz, usted ha recibido la iluminación, ha recibido la iluminación, y la iluminación que usted ha recibido, la lluvia que ha caído sobre usted, está haciendo que en su tierra, en su corazón, esté naciendo hierba provechosa. Está ocasionando una transformación en su vida. Está moldeándolo, está santificándolo de tal modo que cada día se está pareciendo más al Señor. Y usted no puede blasfemar porque usted no rechaza el perdón, porque no está rechazando ese perdón que el Señor le ofrece. La palabra del Señor, cuando nos dice que nosotros vayamos, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y nos habla acerca de confesar nuestros pecados. Ahora, confesar no cree que nada más es: Señor, yo hice esto. Mire, cuando una persona verdaderamente es creyente, se arrodilla a orar y está orando y está pidiendo perdón, y le llegan a la mente lo mal que hizo. No sé si a usted le pase, pero a mí me pasa. A mí me pasa que si estoy orando, vamos a decir, hice algo malo, inmediatamente me llega a la mente: eso no estuvo correcto. Digo, sí es cierto, Señor, ahí te fallé. Y no cree que me habla. No, me llega a mi mente el pensamiento: y esto que hice ese rato, esto que hice, no todo, pero muchas cosas de las que hice durante el día llegan a mi mente. Y eso es confesar, o sea, que el Cristo diga: en esto te equivocaste, y tú digas: sí es cierto, Señor, en eso me equivoqué, perdóname. En esto otro también, en esto otro también. En eso consiste la confesión. Que el Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones de tal modo que Él nos esté redarguyendo constantemente nuestras vidas. Entonces, vayamos otra vez allá al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, donde empezamos. Dice la palabra del Señor: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Cuál es el don celestial? La iluminación, un regalo que Dios da. Gloria a Dios. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí muchas personas dicen: ya ves, tenía el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es quien da la iluminación. Por eso es que está hablando que fueron partícipes del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue quien vino y los iluminó. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Mire, habla de que esas personas fueron primeramente iluminadas por un regalo que Dios dio. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo trabajó en ellos. Y después dice: recibieron la buena o gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero.
¿verdad? ¿Por qué? Porque una persona que recibe las Escrituras, cuando entiende las Escrituras, una persona cuando se le da revelación de las Escrituras puede entender lo que Dios tiene preparado para aquella persona que cree y que se arrepienta. Puede entender perfectamente la obra que Dios tiene preparada para su iglesia, el reino que ha preparado para su pueblo. Pero ¿sabe qué es el problema con estas personas? Entienden todo, son iluminados, gustan del don celestial, pero no produce sino espinos en el corazón. Ese conocimiento, esa iluminación, ese entendimiento de las Escrituras, esa participación del Espíritu Santo no produce otra cosa sino espinos. Espinos. Es una fe muerta. Es una fe muerta, es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, nosotros que continuamente estamos aquí, hermanos, oyendo la palabra del Señor, es necesario que atendamos la voz del Espíritu Santo que nos está hablando. La voz del Espíritu Santo que nos está hablando como le habló a aquellos fariseos. Mire, porque le voy a ser sincero, para ir al infierno es más difícil que para ir al cielo. Usted dirá, ¿por qué va a ser más fácil más difícil ir al infierno que al cielo? Es más difícil ir al infierno que al cielo. Porque para ir al infierno, primeramente vas a tener que rechazar la palabra de Dios. Vas a tener que matar tu propia conciencia. Vas a tener que rechazar al Espíritu Santo. Vas a tener que pasar sobre la cruz ensangrentada de Jesucristo y hacer tu propia voluntad. Y para el cielo nada más tienes que creer. Pero para ir al infierno necesitas hacer muchísimas cosas, ir en contra, pisotear bajo tus pies la sangre de Cristo. Hacer a un lado, rechazar el amor redentor de Cristo que te está diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. ¿Cuántos años, hay personas, cuántos años en la iglesia, hermanos? Hablándole la palabra del Señor, continuamente. 10, 15. Mira, hay personas que incluso han de tener 40 o 50 años en la iglesia y no han entendido la palabra y no se han convertido todavía. No nos acontezca a nosotros de este modo, hermanos. La iluminación viene a cada uno de nosotros para entender. Cuando Dios te está hablando a tu mente, cuando te está hablando a tu corazón, cuando se está exponiendo la Escritura, mira, cuando predica, ya sea mi hermano Isidro, ya sea nuestro hermano Evelio, que son los que de vez en cuando también predican, o nuestro hermano Eduardo, no pienses que son ellos nada más. El hermano ya trae algo contra mí. El que te está hablando aquí al frente es el que menos tiene contra ti, hermano. El que no te predica es el que sí tiene algo contra ti. La persona que no te quiere decir que te arrepientas, ese es el que sí tiene algo contra ti, porque ese te está deseando un mal. El que quiere que te arrepientas, el que quiere que te conviertas, mire, si usted un día me mira, usted no se detenga para reprenderme, hermano, de algún pecado que mire que yo esté mal. Y si un día usted pasa aquí al frente y dice algo que es bíblico, hermano, mire, una vez me pasó, íbamos a predicar en la cárcel. Íbamos con unos hermanos allá de Pasco, empezamos ahí una obra ahí en la prisión de Walla Walla, una iglesia ahí en la prisión de Walla Walla, y ahí predicaba yo en la prisión de Walla Walla, y yo tenía la mala maña de que íbamos el sábado, y como no era día de ir a la iglesia, yo lo tomaba como un día de no ir a la iglesia, pero yo era el que predicaba. Entonces siempre me iba con mi camisa desfajada. Ya ve acá mi camisa, como se miran como los piquitos de la camisa así. Desfajada la camisa. Y me dijo una vez un hermano, usted es el que predica y usted no debe de estar ahí enfrente con la camisa desfajada. No anda haciendo eso, dijo. No sea sinvergüenza, que no ve que al rato los hermanos aquí de la cárcel van a aprender de usted y al rato todos van a andar así igual que usted. Si algún día uno sale de la cárcel y quiere ser un ministro del Señor, usted lo va a mandar amañado ya a la iglesia. Y el día que quieran, ¿verdad? Ese hombre estar ahí en la iglesia y que le llamen la atención, hermano, pues no puede estar predicando. ¿Eso qué? No tiene nada de malo. Yo conocía a uno que así le hacía y todo el tiempo, ¿verdad? Y dije, sí tiene razón. Pero ¿sabe qué? Una persona que no está bien de la cabeza y se le reprende, el hermano lo que me tiene es envidia porque yo predico y él no predica. De esa manera piensa a veces uno cuando no anda bien de la cabeza.
Es lo que me tiene es envidia porque yo sí predico y él no. Y no debe de ser así, hermano. Si le están diciendo algo por su bien, alégrese, regocíjese, porque le están mostrando amor. El amor no es nada más que lo abrace cada vez que venga al servicio. No, el amor es que quiera que le vaya bien. Que quiera que le vaya bien. Que su alma esté ahí en el cielo y que usted tenga herencia con Cristo. Que usted tenga herencia ahí con los primogénitos, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, yo les animo a cada uno de ustedes, primeramente, a que no se dejen intimidar, pero a que tengan cuidado de ustedes mismos. A veces uno se deja intimidar porque le dice, no, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, y a veces puede estar uno blasfemando, pero porque está recibiendo iluminación y está rechazando la iluminación. Está rechazando la iluminación que el Señor le está dando y puede caer en este estado. Ahora, si una persona cae en este estado donde ya ha blasfemado contra el Espíritu Santo, es imposible que sea salvo. Es necesario, dice la palabra, que Cristo muera otra vez por él mismo. ¿Usted cree que Cristo va a volver a morir? Cristo no puede volver a morir otra vez, hermanos. Cristo murió una sola vez para siempre. Dice la palabra del Señor que si eso sucediera, Cristo fuera expuesto a vituperio. ¿Qué quiere decir que Cristo sería expuesto a vituperio? Vituperio es a burla. Se burlaran de Jesucristo. ¿Por qué se burlarían de Jesucristo? Porque Jesucristo dice que Él es perfecto y que su sacrificio fue perfecto. Si Él muriera por una persona 2 veces, pues no era tan perfecto porque se ocupó 2. Si hubiera sido perfecto, pues nomás una pura vez. Pero se ocupó 2. No, el problema es que esa persona no quiso creer. El sacrificio primero de Cristo alcanzaba para cubrir su pecado. El problema es que la persona rechazó la iluminación. Es responsable el ser humano cuando se pierde. No es Dios el culpable es el ser humano. El ser humano tiene la suficiente iluminación para entender quién es Dios, para poder arrepentirse, pero el ser humano decide caminar al lado opuesto a donde está Dios. Y cuando menos se acuerda, ya Dios lo ha entregado en esos caminos. Pero ya es demasiado tarde, ya no se puede regresar. Es un viaje sin regreso. Entonces, hermanos, entendamos, cualquier persona que ha recibido iluminación, cualquier persona que ha recibido la luz, cualquier persona que se ha arrepentido, que es un cristiano verdadero, no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero cualquier persona que ha escuchado la palabra, que ha recibido iluminación, que ha sido participante de los bienes del siglo venidero, y la palabra, lo que recibe, la buena palabra de Dios solamente produce espinos y abrojos, está próximo al ser maldecido y su fin es el ser quemado. Mientras haya iluminación, hermanos, mientras la iluminación siga ahí, seamos prontos para oír la palabra del Señor. Seamos prontos para volvernos de nuestros malos caminos. No sea que el Señor nos entregue en esto, ¿verdad? Y verdaderamente, ¿verdad?, hayamos blasfemado contra el Espíritu Santo. Esto no es para que usted se entristezca, esto no es para que usted se ponga, ay, ¿habré blasfemado? No, es para que se medite y diga, no, pues debo recibir la palabra, debo de estar atento, debo de arrepentirme, debo de creer. Y si no puede arrepentirse, pues clámele al Señor. Eso sí puede hacerlo. Clámele al Señor y el Señor tendrá misericordia. Póngase de pie, hermanos. Espero, ¿verdad?, haya quedado entendido, ¿verdad?, el mensaje de la palabra del Señor, y no echemos en saco roto, ¿verdad?, la palabra del Señor. Bendito Dios.